Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los contratos bancarios. Primero nos ubiquemos en el tiempo. Al principio, como siempre digo, eran los usos y costumbres, después pasó por el tamiz del Congreso y salieron las leyes. Hoy está regulado por el Código Civil, por la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, y también por cualquier normativa o ley específica que rijan la misma. Amén de algún ordenamiento que puede hacer el Banco Central. Es importante tener en cuenta, en primer término, el Código Civil, que es un código de fondo, pero también hay que tener en cuenta la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, porque cuando nosotros tengamos un perjuicio por contrato bancario, siempre se puede hacer el daño y perjuicio judicialmente, pero hay un organismo muy eficaz y que tiene consagrada el principio de celeridad. También es pro consumidor, es decir, que defensa del consumidor, que es la 24240, es la ley de defensa del consumidor. Cuando hay que interpretar todos estos contratos, le dan prioridad al consumidor y no a la entidad financiera. Y por todo, sobre todas las cosas, lo importante es la gratuidad. Es decir, si uno se vincula en la ley 22240 y si ese proceso ante defensa es gratuito, y si de repente uno hace un juicio por los daños y perjuicio, puede pedir sanciones pecuniarias, que son todos que los adquirentes son los consumidores, con la ventaja que si uno pierde el juicio, las costas, es decir, el pago de los honorarios de la otra parte, en este caso del banco, por ejemplo, si ganamos, no hay que pagar honorarios por el principio de la victoria. Y si perdemos, no se cumple el principio de la derrota, que hay que hacerse cargo de los honorarios de la contraria. Por lo tanto, ganamos, bárbaro. Perdemos, no pagamos honorarios. Entonces, este tipo, si utilizamos la ley de defensa del consumidor, va a ser una relación ganar-ganar. Obviamente, no hay que tener temeridad maliciosa, pero si de repente uno genuinamente está convencido que hubo una publicidad engañosa, puede exigirlo judicialmente los daños y perjuicios que se le ocasionaron, y además una sanción pecuniaria importante para que el banco o la entidad financiera se haga cargo. Los contratos bancarios es aquellos contratos en el cual interviene una entidad financiera y una persona, ya sea humana o jurídica, que no está regida por las leyes financieras en per se, pero que en esta relación le son de aplicación. Recién hablamos de que es importante por la entidad de los mismos que la publicidad sea clara, expresa, y la mínima es aquello que rigen todos los gastos y comisiones que contiene un producto. Por ejemplo, uno quiere un préstamo personal, pero el préstamo personal tiene que tener, en un banco, viene con el seguro de vida, es decir, que si uno muere, deja de pagar el crédito, pero por ese seguro le cobran un gasto o un gasto por ese beneficio que le dan. Bueno, tiene que estar claro. Lo que no está en forma expresa, salvo excepciones, se tiene por no escrita. Salvo en el caso de los intereses, porque uno sabe que el interés es el valor de dinero o del servicio que le prestan. Entonces, si no se pacta el interés, no se presume que no se cobra intereses, sino que son el interés activo o pasivo que publica el Banco Central para operaciones comerciales. No se puede, si se omite decir el interés, obviamente que se tiene en cuenta que es el interés que dijimos recién. Con respecto, si no se detalla en el contrato otros servicios que son necesarios para obtener el producto que necesitamos, se tienen por no escrito.
ya que el cliente no puede sorprenderse con gastos que no está inscrito. Muchas veces uno en el momento de que le van a otorgar un préstamo firma todo y no lo lee, pero por eso antes de firmarlo hay que pedir los formularios vacíos, leerlo y después saber bien qué es lo que se está asumiendo con eso. También los contratos tienen que decir si es de una cartera de consumo o una cartera comercial. Porque muchas veces cuando es comercial tiene un régimen no tan... lo va a tener en cuenta en la 22240 porque en principio las relaciones de consumo especialmente son las que rigen en la 22240. Pero asimismo tenemos estos elementos, requisitos mínimos que recién dijimos, que si la cartera es de consumo o es comercial, cuáles son los gastos y comisiones que va a aplicar a cargo del consumidor o del cliente el banco, explicar si el interés, si el interés es fijo o si es variable, y la periodicidad en el cual se van a aplicar los gastos y comisiones. También es importante la periodicidad que se tiene que publicar cuando uno es cliente, le tiene que notificar cuando uno es cliente del banco los productos que está consumiendo. El principio general y el más amplio de todo, una vez al año lo tienen que publicar en forma expresa o tácita. En forma expresa el servicio cuando son por servicios superiores por tiempo indeterminado o por mayores a un año. También es importante tener en cuenta que siempre, y esto es muy importante, siempre tiene la facultad del cliente de resolver un producto. Antes del Código Civil y Comercial se hablaba que había una penalidad por resolver un contrato en algún momento sin causa. Hoy eso ha evolucionado a favor del cliente y no hay que pagar ninguna penalidad, ninguna comisión, nada. Solamente pagar los gastos erogados que no se tuvo en cuenta. Cosa que hay un riesgo compartido por si tanto el banco o por si el cliente quieren resolver un contrato. También se agrega un elemento muy importante. Si uno pide un servicio del banco, un producto del banco, y el banco se lo niega, tiene que decirle cuál es el motivo. Pues seguramente es porque ha tenido una información negativa. Entonces, tiene que decir el origen de que le brindó esa información negativa, ya que de lo contrario damos lugar al fake news para perjudicar a un cliente. También la publicidad le tiene que informar al cliente cuál es el valor de mercado del producto y la ventaja de su producto teniendo en cuenta el valor de mercado. Perfecto, ahora vamos a hablar de los contratos bancarios en particular.